Hola, ¿te gustaría saber por qué es tan importante la fortaleza del Estado de Derecho para lograr seguridad humana dentro de un Estado constitucional? Quédate conmigo y te lo explicaré en el siguiente video. Mi nombre es Felipe Carlos Betancur y Gareda, miembro de la Red Internacional de Estudios Constitucionales. Para empezar, comenzaré diciendo que existe seguridad humana en un Estado constitucional cuando se respetan los derechos fundamentales de sus habitantes. En este sentido, la Organización de Naciones Unidas, la ONU, ha establecido 58 derechos humanos fundamentales, que los estados constitucionales deberían respetar en su territorio. Solo para mencionar, diré los siguientes: el derecho a la vida, el derecho de igualdad ante la ley, el derecho a la libertad y a la seguridad, el derecho a la protección contra la esclavitud y la servidumbre, el derecho a la protección contra la tortura y contra el trato cruel e inhumano, el derecho a tener una personalidad legal, etc. Y, como podemos darnos cuenta, entre más se respeten esos derechos fundamentales, esos derechos humanos, más podemos argumentar que esa sociedad es justa. Y en este sentido, y por lo mismo, la seguridad humana, que es precisamente ese indicador de respeto hacia los derechos humanos de las personas, es el resultado de fortalecer el Estado de Derecho, de fortalecer la justicia, el Estado de justicia dentro de un Estado constitucional. Porque este Estado de justicia, este Estado de Derecho, supone un equilibrio entre el disfrute de los derechos, pero también el cumplimiento de las obligaciones o los deberes que tenemos los ciudadanos frente a otros seres humanos o frente a la comunidad en general. Y en este sentido, nosotros solamente podemos disfrutar de nuestros derechos humanos si otras personas cumplen sus obligaciones con respecto a nosotros y con respecto a la comunidad. Pero también nosotros, pero mucha gente también depende del cumplimiento de nuestras obligaciones para que ellos disfruten de nuestros derechos humanos. Un ejemplo: su servidor es profesor y yo no respetaría el derecho humano a la educación de mis estudiantes si yo no cumpliera mis obligaciones como profesor, si yo no preparara mis clases, si yo no asistiera a clase, si yo no retroalimentara sus trabajos, si yo no les explicara la materia, etc. Entonces, vemos cómo, precisamente como vivimos en sociedad, el disfrute de los derechos humanos depende también de qué tanto la sociedad cumple con sus obligaciones. Por lo mismo, si en una sociedad todos los miembros nada más se ocupan en exigir sus derechos humanos, pero desprecian el cumplimiento de sus obligaciones, lo que vamos a tener en esa sociedad es una gran injusticia, un Estado de Derecho débil, porque los derechos humanos que cada uno de sus miembros quiere disfrutar depende del cumplimiento de las obligaciones que los otros miembros de la sociedad tengan respecto a ellos o respecto a la comunidad en general. Por eso es muy importante que en un Estado constitucional se estimule el cumplimiento de las obligaciones, de los deberes de los ciudadanos. Por eso es importante también que el Estado constitucional tenga un sistema sancionatorio, un sistema penal efectivo que estimule este cumplimiento de los deberes sociales que se tienen precisamente para que otros seres humanos disfruten de sus derechos humanos. Y por eso la impunidad es un indicador de que en una sociedad la gente no está cumpliendo con sus deberes, con sus obligaciones, ni autoridades ni la gente común.
ni los actores no estatales, como dirían algunos autores. Y esto ocasiona que en un ambiente en donde existe tanta impunidad, tanta irresponsabilidad, pues no se puedan garantizar los derechos humanos. Y desgraciadamente este es el caso de nuestro país, México, en el que mucha gente está preocupada en exigir sus derechos humanos, pero desprecia el cumplimiento de sus obligaciones respecto a la sociedad y respecto a sus demás congéneres. Entonces, en ese sentido, si los crímenes, si los delitos se dejan sin castigo, eso solamente estimula que la gente no cumpla sus obligaciones. Y eso es una discusión muy profunda en materia penal, en la teoría de la pena, porque la pena tiene esa función de fortalecer el Estado de Derecho, el fortalecer el cumplimiento de las obligaciones de las personas, que solamente así se fortalece la justicia dentro de la sociedad. Y si logramos que la gente cumpla con sus obligaciones, entonces es más fácil garantizar los derechos humanos dentro de la sociedad. Por eso, y lo había mencionado en anteriores videos, el Estado de Derecho es sinónimo de Estado de Justicia. Y no puede haber Estado de Justicia cuando no hay ese equilibrio entre el cumplimiento de obligaciones y el disfrute de los derechos. Y si en una sociedad la gente se enfoca en nada más exigir sus derechos humanos, pero desprecia el cumplimiento de sus obligaciones, lo que vamos a tener al final es un caos en el que todo mundo va a estar peleando por sus, entre comillas, derechos humanos, pero en realidad se va a imponer la ley del más fuerte. Y por eso es necesario fortalecer el Estado de Derecho, porque el Estado de Derecho nos da libertad e igualdad. El Estado de Derecho, como lo mencioné, es sinónimo de Estado de Justicia. Y la justicia en sí misma significa igualdad, porque en un Estado de justicia todos somos iguales ante el derecho, todos somos iguales ante la ley. Pero también nos da, aparte de igualdad, el derecho también nos da libertad, porque nos escapamos de la arbitrariedad, tanto de las autoridades como de otros actores no estatales que, por sentirse impunes, pueden arbitrariamente privarnos de nuestros derechos fundamentales sin ser sancionados. Por eso es importante que para que en un Estado exista seguridad humana, es decir, exista este disfrute de los derechos humanos en su máxima amplitud, es fundamental fortalecer el Estado de Derecho. Y fortalecer el Estado de Derecho significa fortalecer la capacidad del Estado constitucional de sancionar a los ciudadanos o a los habitantes, porque también puede haber extranjeros o menores de edad, que sin ser ciudadanos también tienen obligaciones con respecto a otros seres humanos o con respecto a la comunidad en general. Y si logramos que el Estado de Derecho, es decir, que la gente cumpla con sus obligaciones y sus deberes sociales, vamos a lograr que en ese Estado constitucional exista más igualdad entre sus habitantes y más libertad, porque nadie va a sentir inseguridad de que alguien pueda arbitrariamente privarlo de sus derechos sin que sea sancionado efectivamente por el Estado. Por eso es muy importante que busquemos la fortaleza del Estado de Derecho y que entendamos esa fortaleza del Estado de Derecho no solamente como disfrute de derechos humanos, sino que también empecemos ya como sociedad a hacer conciencia de que todos nosotros debemos cumplir con nuestras obligaciones y que está mal dejar los delitos sin castigar, está mal dejar a las personas que sientan que puedan cometer cualquier infracción sin ser sancionada. La sanción penal, la sanción administrativa ayuda mucho a que las personas respeten los derechos de los demás y así en este estado de justicia podamos vivir
y podamos gozar de una mayor seguridad humana. En fin, que en este corto video su servidor quiso resaltar por qué es importante fortalecer el Estado de Derecho para que todos podamos tener niveles de vida altos. Les agradezco mucho su atención y que tengan un excelente día. Hasta luego. Muchas gracias.